ANEF Informa, noticias y actualidad del acontecer sindical. Sean todos y todas bienvenidos a este noticiero ANEF Informa. Soy Macarena Pino. Y yo, Evelyn Córdoba. Estos son los titulares. Con presencia activa de ANEF, Comisión de Hacienda despacha a sala proyecto de ley de reajuste. ANEF celebra triunfo de opción en contra y renueva su compromiso por una nueva constitución que garantice un Estado de derechos. Con participación de ANEF, Congreso Nacional se despacha Ley Karin, con igualdad de normas para el sector público y privado. ANEF Los Lagos denuncia a jefe jurídico de la Seremi de Salud por abuso sexual. ANEF Magallanes capacita a las y los dirigentes con taller de oratoria. Unión de Trabajadores de ANEF Ñuble logra avanzar en exigencias para consolidar región. ANEF Valparaíso demanda al gobierno regional solución de infraestructura y revisión de equipamientos de edificio Esmeralda. ANEF Los Lagos y Asofumi se manifiestan en delegación presidencial de todo el país. ANEF Aysén se reúne con autoridades regionales para analizar cierre de fin de año en desvinculaciones y proyectos. Como cada semana, les presentamos la columna de Tomás Mix. Hemos tenido días bastante revueltos este diciembre de 2023, comenzando por la negociación por el reajuste del sector público, que logró un 4,3% en general, o sea, un 0,8% por sobre la proyección que hace el Ministerio de Hacienda para el IPC 2024, pero menos 0,5% por debajo de lo que es el IPC de los últimos 12 meses. Esta negociación deja caras felices y otras amargas en los y las dirigentes de la mesa del sector público. Eso porque va a depender del nivel de ingreso que se posea y de la repercusión que tenga en esos ingresos los bonos asociados a esta negociación, por ejemplo, el término conflicto, el de Navidad, de vacaciones, etc. Lo que es claro es que este gobierno es el que ha tenido más apertura para negociar, con el que se ha logrado en las últimas dos negociaciones un reajuste del 16,3% aproximadamente. Tuvimos también el plebiscito por la propuesta de la nueva Carta Magna para Chile, escrita mayoritariamente por los representantes de la derecha y de la ultraderecha económica e ideológica, representado por la UDI, RN, republicanos, Evópoli, demócratas y Amarillos por Chile, y que fue rechazado rotundamente por el 54,8% de los ciudadanos y ciudadanas, siendo una clara derrota para quienes quisieron sellar por muchos años más las injusticias en los temas de seguridad social, de derechos laborales y de los avances que se habían tenido en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Se ha querido decir que eso significa que los y las chilenas queremos cerrar para siempre el tema constitucional, y es un reconocimiento a la constitución escrita por Pinochet en la dictadura civil-militar. Se equivocan con ese discurso. En corto o mediano plazo volverá a surgir la presión social y política para cambiar esta constitución, porque ella tiene en su seno la esencia del sistema neoliberal, de la subsidiariedad, el germen de la pobreza y la desigualdad social, y de la negación de nuestros derechos a la negociación colectiva y el derecho a la huelga que tenemos los y las trabajadoras del Estado. Más temprano que tarde volverá a surgir con fuerza esta voz. Después de esta aplastante mensaje que hizo el pueblo de Chile, escuchar a Javier Macaya, presidente de la UDI, decir que hoy día vamos a dormir tranquilos, o a Gonzalo Miller, coordinador de A Favor, que decía: la oposición no deberá ceder ni un centímetro a las reformas que quiera el gobierno. Es porque claramente no han entendido nada.
Por otra parte, el salvataje a la ISAPRE en sí misma es una medida deplorable por parte del Ejecutivo, especialmente por la ministra de Salud, que desde un comienzo ha sido una excelente aliada al sistema privado de salud, porque al adelantar el aumento del cobro anual, se está salvando a estas instituciones con los recursos de las personas, de los y las trabajadoras, sin preguntarnos nada. Es meternos la mano en nuestros bolsillos. Pero además incluirla en la ley de reajuste del sector público como una parte de ella, además es rasca, ordinaria. Me recuerda cuando el gobierno de Piñera, usando el mismo subterfugio, o sea, una glosa dentro del proyecto de ley de reajuste, aprobó que el 7% que se nos descuenta para salud, FONASA, pasara de 0,6%, que antes se iba a la caja de compensaciones, pasara a ser un 3,1%. Y del 6,4% que se iba a FONASA, hoy solo se va a un 3,9%. Y con eso, con ese monto, administrar todo lo que son fondos de FONASA. O sea, con este subterfugio se trató de salvar, y se salvó, a corporaciones privadas sin fin de lucro, como son las cajas de compensación, ¿cierto?, que estaban a punto de desaparecer. Recuerden que ya habían desaparecido algunas, otras se habían adherido o comprado por otras. Recuerden que había en esa época este salvataje por parte del gobierno. Se hizo nada más y nada menos, como igual que ahora, con los recursos de los y las trabajadoras. Consultado en esa época a dirigentes y dirigentes del sector público de salud, a diputados, a senadores, sobre ese cambio que habían aprobado en la Cámara, solo una parte ínfima lo había leído, y menos aún lo habían entendido. Desde otra vitrina, quisiera saludar la aprobación de la Ley Conciliación de la Vida Personal, Laboral y Familiar, que se aprobó esta semana. Sin duda es un gran paso para las y los trabajadores del sector privado de nuestro país, pero que, por otro lado, se le quita a los trabajadoras y trabajadoras del sector público. Ahí estamos pendientes. Por último, The Economist publicó este 19 de diciembre que la economía chilena estaba bendecida por los dioses. Sin duda, no podemos discutir que ha habido un excelente manejo macroeconómico, sobre todo en el tema de la inflación. Pero como ha sido costumbre, la microeconomía, la de los de a pie, persiste la desigualdad en la distribución de los ingresos y existen también bastiones importantes de los más ricos y dueños de Chile, que nos recuerda que vivimos en el país más neoliberal del mundo. Falta mucho para decir que somos un país bendecido, a no ser que ese Dios sea el que expresa nítidamente la canción de Atahualpa Yupanqui, las preguntitas sobre Dios. Hay una cosa en la vida más importante que Dios, y es que nadie escupe sangre para que otro viva mejor. Que Dios ayuda a los pobres, tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. En otras noticias, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, como organización defensora de los derechos de las y los trabajadores del Estado, celebra el triunfo de la opción en contra en el plebiscito constitucional del pasado domingo 17 de diciembre. En concreto, fueron 6.894.287 personas, un 57,76% que se opusieron a esta proposición de texto constitucional. Fuimos millones que expresamos de manera democrática nuestra crítica argumentada a una nueva constitución que ponía una lápida a nuestro ejercicio sindical y a cualquier posible avance en materia de derechos. Sin embargo, somos claros en señalar que no estamos conformes con el actual modelo económico y político de corte neoliberal imperante en nuestro país.
sistema que fue duramente cuestionado durante el estallido social del año 2019 y que cada cierto tiempo no pierde la oportunidad de reiterar las durezas de sus injusticias y desigualdades. Al mismo tiempo, no olvidamos a quienes sufrieron la vulneración de los derechos humanos movilizándose por justicia social. Mantenemos firme nuestro compromiso con la construcción unitaria y democrática de una Constitución en la que las y los trabajadores seamos parte fundamental del bienestar de nuestra patria, de un Estado social y de derechos que nos garantice a todas y todos una vida digna y un buen vivir. En otras noticias, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF informa que este martes 19 de diciembre, en el debate parlamentario sobre la Ley de Reajuste General, se terminó el trámite legislativo en la Cámara de Diputados, aprobándose la mayoría de los aspectos económicos y laborales. Sin embargo, fue rechazado el artículo relacionado con la continuidad del trabajo remoto híbrido en el Estado. En este momento, la tramitación de la Ley de Reajuste General está en la segunda fase legislativa, ahora en manos del Senado. Como organización estamos exigiendo en la Comisión de Hacienda que este artículo sobre trabajo remoto híbrido sea nuevamente repuesto en la ley por el Ejecutivo y de esta manera esta realidad que enfrentamos las y los funcionarios del Estado sea normada. Hacemos un llamado a toda nuestra dirigencia nacional y asociaciones de base a movilizarse en cada región para gestionar y presionar a las y los senadores a fin de apoyar esta sentida demanda y podamos así enfrentar no solo las consecuencias que dejó la pandemia del COVID, sino también las futuras realidades sanitarias que aún se mantienen activas en nuestro país y a nivel global. Bien, estamos acá, miren, en vivo y en directo desde el Congreso Nacional. Estamos con nuestro vicepresidente, ¿no es cierto?, de ANEF, Helmut Griot, que nos va a dar todo este análisis ya final de lo que fue el reajuste, la votación. ¿Cómo estás, Helmut? Muy buenas tardes. Muy bien, Harold, estamos felices. Ya en definitiva se aprobó la ley de reajuste, por lo tanto culminó nuestra tarea desde la perspectiva de defender los intereses, por supuesto, de la clase trabajadora, trabajadoras y trabajadores. Y por lo tanto, lo que queda ahora es celebrar, se ha llegado a un gran acuerdo. Incluso en aquellas materias donde hubo alguna duda o hubo alguna vacilación, por cuanto respecto del teletrabajo y por supuesto la conciliación de vida familiar, personal y laboral, se determinó que se va a tramitar en una ley fast track, es decir, con suma urgencia y con discusión inmediata la próxima semana, es decir, la semana del 26. Ingresará el proyecto, es un compromiso que tomó, ¿no es cierto?, el mismísimo ministro de Hacienda y, por supuesto, secundado además por don Álvaro Elizalde de SECPRES, de tal manera que ya es un hecho. Así que esta jornada ha sido redonda. Hemos logrado los propósitos, hemos aprobado tanto las materias de los guarismos y de los bonos como la agenda laboral. Por lo tanto, hay mucha satisfacción por supuesto, en todas las organizaciones sociales que componen la mesa del sector público y, por supuesto, la ANEF en su papel, por supuesto, señero en la mesa del sector público y, por lo tanto, creemos que ahora hay que implementarlo, hay que seguir, por supuesto, bregando en las distintas mesas en las que se desarrollan aquellos aspectos que no están contenidos en la ley de reajuste, pero que forman parte de la negociación con el sector público y que tienen todavía, evidentemente, que progresar. Por lo tanto, Harold, ahora vamos a ir al punto de prensa que permite, por supuesto, culminar de manera oficial este acto republicano, que es la aprobación de la ley de reajuste.
Muchas gracias, Harold. An- Antes, Estamos. antes que Sí, se vaya, dime. antes que se vaya, una pequeña opinión acerca, bueno, del gran triunfo del En Contra, que sabemos que ANEF estuvo ahí con todo, una opinión suya sobre el proceso del día No, no, domingo. esto es como, yo siempre digo, un portal hacia el futuro. Este era un portal hacia el pasado y ha quedado también en el pasado, en las tinieblas de lo que no fue y que por lo tanto nosotros solamente podemos celebrar que seguimos estando en un Chile democrático, republicano desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos y por supuesto los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Debemos reivindicar la palabra republicano porque lo libertario no nos gusta, pero nosotros somos intrínsecamente como ANEF una multisindical que está con la República, con los deberes y con los derechos que los ciudadanos tienen dentro de un sistema absolutamente democrático. La proposición libertaria era una proposición retrógrada y debemos reivindicar el papel del pueblo, es decir, quienes crean que al pueblo se le puede engañar, que al pueblo con fake news, se les puede pavimentar un camino hacia la consolidación de los derechos de los más ricos, con la cooperación de las grandes mayorías que sufren las consecuencias de este modelo, no. Se les ha dicho no y por lo tanto se ha reivindicado la democracia, se ha reivindicado los derechos del pueblo, se ha reivindicado los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso Muy le bien, pues puedo decir. Helmut. Muchas gracias, Helmut, y bueno, y con todos ustedes, ¿no es cierto? Seguimos acá en ANEF Informa. Gracias, Helmut. Da, que esté muy bien. Un abrazo a todas, todas y todes, y a los trabajadores y trabajadoras del sector público, un gran abrazo. Gracias, Helmut. Hola a todas y todos. Acá estamos en una muestra representativa junto a Yana Frías, Andrea Palacio, Helmut Griot, del Directorio Nacional de la ANEF y representando a todos y todos los funcionarios públicos que son parte activa de nuestra confederación. Hoy, 21 de diciembre, ha concluido la última tramitación legislativa aquí en el Senado con respecto a la Ley de Reajuste General. Ya fue despachada para su promulgación por parte del gobierno. Esto ocurre estos días. Queremos agradecer a todos y todas, ha sido jornadas extensas, largas, permanentes, desde el inicio de este año, con las mesas, con las negociaciones, con las acciones movilizadoras, con el territorio también, con un reconocimiento desde Arica, Parinacota hasta Magallanes y las islas también, de que estuvieron conectados preguntando y por supuesto difundiendo a nuestra base este reajuste general, que va a ser ley. Pero seguimos expectantes, muy atentos y atentas al ingreso de este proyecto de ley la próxima semana, el 26-27 de diciembre, para la protección del trabajo híbrido en el Estado. Conquista sindical, que lo logramos también como ANEF estas últimas 48 horas, con el apoyo transversal también de muchos parlamentarios patronales de todos los sectores. Y estamos pidiendo al gobierno que mantenga también ese compromiso que tenemos que asegurar y pedir también, por supuesto, el apoyo acá dirigente de monitorear, porque la tramitación va a ser 1, 2, 3 de enero, de ahí en adelante, para que no presionen ni tensiones a quienes hoy día están con trabajo híbrido en su domicilio. Así que gracias, un abrazo para todos y todas, nuestra generosidad y por supuesto, felices fiestas para cada uno de ustedes y su familia. Desde la ANEF, siempre presente. En otras noticias, y también relacionado con el tema que acabas de señalar, Evelyn, sobre la ley Karim, la normativa moderniza la regulación vigente. Es la primera legislación que cumple con los compromisos del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, ratificado por nuestro país en marzo del 2023. La iniciativa contempla un enfoque inclusivo e integrado y perspectiva de género en la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Entre enero del 2017 y el 1 de septiembre del 2023, la Dirección del Trabajo ha recibido en total 12.354 denuncias por acoso laboral. De esta cifra, 9.470 fueron
hechas directamente por los trabajadores y el 70% corresponde a mujeres. De ahí la importancia de la aprobación de esta normativa y lo perentorio de su puesta en vigencia. También relacionada con el mismo tema, una grave denuncia fue realizada por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF de Los Lagos, a través de su presidenta Pamela Espinosa, luego que una trabajadora que se desempeñaba en la Seremi de Salud fuese abusada sexualmente por el jefe jurídico de la Secretaría. La denuncia se encuentra en investigación por el Ministerio Público y hasta el momento la víctima se encuentra con licencia médica. Sin embargo, el agresor, que está siendo investigado por el Ministerio Público y que además enfrenta una denuncia al interior de violencia contra la mujer, acaba de ser renovado su contrato con la Secretaría de Salud para el año 2024, lo que establece una clara impunidad y apoyo por parte de la Secretaría del ramo. A diferencia, la víctima de profesión química farmacéutica, quien mantiene una inestabilidad laboral al ser contratada de manera trimestral y que le bajarían los grados de 8 a 13, lo que perjudicaría sus ingresos económicos y la produciría una constante presión laboral, se encuentra con licencia médica. La agrupación de empleados fiscales de la región de Los Lagos solicitaron a las autoridades regionales que se mantengan el grado de la profesional que sufrió el abuso sexual y permanezca en el trabajo. Por otra parte, se solicitó la desvinculación del agresor, que se mantiene trabajando en el área jurídica de la Seremi de Salud. En otras noticias, bajo la finalidad de mejorar las habilidades comunicativas, dominar técnicas de voz y lenguaje y mejorar la confianza, entre otras, es que el Consejo Regional de ANEF Magallanes organizó una capacitación a las y los líderes sindicales denominado Taller de Oratoria, Comunicación Efectiva para Líderes Sindicales, dictado por la profesional Carolina Ruiz, que busca potenciar las características propias del arte de la oratoria y potenciar en conocimiento y herramientas a los presidentes y directores de las diferentes asociaciones que participan en la multigremial de la región austral. En primera instancia, se capacitaron a 10 dirigentes de asociaciones base y se espera el próximo año poder concretar un nuevo taller para nuevos directores y socios. Además, se está buscando cómo poder ampliar la base de capacitados, quizás a otras instituciones sindicales y gremiales de la región. Excelente iniciativa que se ha generado allá en Magallanes. Así es. Es bueno que la gente de repente también, sobre todo las asociaciones base o los dirigentes, sepan cómo expresarse. Y eso le hizo súper bien y quedaron súper motivados para el próximo año. En otras noticias, en la jornada del viernes por la mañana, el Consejo Regional de ANEF Ñuble, encabezado por la presidenta María Elena Hellman, en compañía de manera telemática del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, José Perentevelli, se reunieron con autoridades nacionales y regionales para abordar las exigencias que hace 5 años han llevado a cabo las y los trabajadores fiscales por la implementación de Ñuble, región ante la baja dotación y las condiciones laborales de las y los funcionarios públicos. En la cita, en representación de la Subsecretaría de Gobierno para la región de Ñuble, Marta Molina, el delegado presidencial de Ñuble, Anwar Farran, Seremis de la cartera de Mideso y MOB, se acordó desarrollar una mesa de trabajo que será liderada y mediada por el delegado presidencial y que busca avanzar en acuerdos que permitan lograr una solución clara para la consolidación en la región. La multigremial de Ñuble se reunirá con las bases sindicales el próximo lunes para informar de los acuerdos y avances alcanzados en la mesa técnica con el gobierno y las autoridades regionales. El Consejo Regional de ANEF Valparaíso sostuvo una reunión con la delegada presidencial regional, Sofía González, quienes abordaron temáticas relevantes que afectan a las y los trabajadores fiscales de la región. En la cita
Participaron los dirigentes Yarela Celada, Pablo Sangüesa, junto a la presidenta de la Agrupación de Empleados de Bienes Nacionales, Patricia Álvarez, liderados por la presidenta del Consejo Regional de ANEF Valparaíso, Jacqueline Mancilla, con la intención de profundizar en el incidente del siniestro del elevador del edificio de la delegación regional. A partir de esta reunión, la presidenta de ANEF Valparaíso detalló los 5 puntos que expresaron a la delegada presidencial, los que principalmente aluden a la calidad de las estructuras donde desempeñan sus labores la atención al público, las y los trabajadores fiscales. La agrupación sindical estará atenta a los informes solicitados tanto de los ascensores como son conectividad, agua, estructuras y accesos, bajo la idea de mejorar el espacio donde la y el trabajador fiscal ofrece mejorar la atención al público y hacer más eficiente su función. También ahí esperamos noticias positivas. Tuvimos también la semana pasada a uno de los dirigentes de ANEF Valparaíso explicándonos también esta problemática que está ocurriendo en la quinta región. Ojalá tenga pronta solución. La agrupación de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, liderados por su presidente Cristian Monsalve, junto a la vicepresidenta de ANEF Los Lagos, Rosana Mora, llegaron hasta las oficinas de la delegación presidencial para entregar una carta donde exigen al gobierno del presidente Boric que cumpla con lo pactado por la dilatación y no respuesta de la DIPRES en la modificación del decreto Fuerza Ley que establece la planta administrativa del Ministerio de Desarrollo Social. La movilización fue replicada en todas las regiones del país, donde las y los trabajadores asociados a Asofumi expresaron su descontento con pancartas y cánticos para reclamar la falta de compromiso de las autoridades que han tenido con las y los trabajadores en el ministerio. En el ámbito regional, en la Seremi de Mideso, en la región de Los Lagos existen 40 funcionarios, de los cuales 5 están en condición de planta. De ellos, varios están sobre la edad de jubilar. En caso que se jubilen, la Secretaría de Gobierno se quedaría sin trabajadores de planta. La modificación de este decreto no implica gasto para el gobierno, sino más bien tiene que ver con la voluntad y el compromiso firmado el año pasado entre autoridades y las asociaciones de trabajadores. Con respecto a esta noticia, es importante también destacar que tanto las subsecretarías del Ministerio de Desarrollo Social como la ministra están de acuerdo con este encasillamiento. Y este decreto, Fuerza de Ley, está estancado de hace varios rato ya en la DIPRES. Entonces, por eso ese fue el movimiento que se hizo por parte de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, la cual yo soy presidenta regional también, es justamente para hacer un llamado a la DIPRES a que apruebe este decreto. Y complementando lo que tú dices, Evelyn, ha sido también una problemática no solo en este caso del Ministerio de Desarrollo Social y las subsecretarías, sino que a nivel transversal en las asociaciones de funcionarios, quienes tienen proyectos de mejoramiento en sus servicios, ha sido un entrampamiento durante este periodo por parte de la DIPRES de dilatar los acuerdos y no generar estos proyectos para su aprobación. Entonces ha sido muy compleja la situación de las asociaciones en ese punto y de los servicios. Así. El Consejo Regional de ANEF Aysén, encabezado por su presidenta Jessica Almonacid, se reunieron con el delegado presidencial regional de Aysén, Rodrigo Araya, con la finalidad de abordar diferentes temáticas como lo son términos de contrato de trabajadores y trabajadoras del sector público, las renovaciones de las contratas y la masiva desvinculación de profesionales y académicos de la Universidad Pública de la región de Aysén. La reunión permitió al Consejo Regional de ANEF profundizar y mostrar al delegado presidencial algunas observaciones de casos de desvinculaciones que presentan alguna anomalía. Sin embargo, el foco de la conversación estuvo en los casos de profesionales y funcionarios de la Universidad Pública de Aysén,
donde se conocieron las desvinculaciones de más de 50 funcionarias y funcionarios y profesionales de la Casa de Estudio Estatal. Para las próximas semanas, el Consejo Regional de ANEF se encuentra en un proceso de motivación para los dirigentes y dirigentas en participar en reuniones con las autoridades y mejorar los canales internos de comunicación. Ahí estaremos atentos también a la noticia en Aysén. Así es. Bueno, nos despedimos hasta un nuevo episodio de ANEF Informa, sin antes recordarle que este y otros programas de ANEF Radio los puedes escuchar en www.elagitador.cl o directamente en nuestra página web www.anef.cl. Muchas gracias. Muchas gracias y sigue en la sintonía de ANEF Radio.